Bienvenidos a todos a Relleno de Misterio. En capítulos anteriores hemos abordado, como ya sabemos, la historia de Matilde y de Jorge, pero ahora queríamos preguntar un poco más al pueblo, al barrio, a lo que ha tenido que convivir día a día, algo más cercano, un ambiente cálido. Por ello, hemos logrado contactar con una vecina que era cliente asidua y habitual de este establecimiento. Así que aquí tenemos a Conchi. Buenos Bienvenida, días, Conchi. Bruno. Buenos días. Aunque no sé si bienvenida sería la palabra adecuada. Todavía me cuesta hablar de este tema. Es bastante comprensible porque fue un lío tremendo lo que se ha montado con Conchi en el barrio. Supongo que ha estado todo caldeado, pero cuéntanos, antes de que todo saliera a la luz, cuéntanos un poco cómo recuerdas a Matilde. Pues es que yo recuerdo a Matilde como una mujer muy buena, con muchísima bondad. Era una señora mayor súper dulce que trataba siempre a sus clientes con una sonrisa y con muchísimo cariño, siempre. Y siempre cada vez que iba a la pastelería me recibía siempre con la misma frase. Buenos días, Conchita, hoy tengo empanada recién salida del horno. Y es que, vamos, le compraba de todo. Rosquillas, bollos, empanadas, de todo. Claro, porque encima luego eso lo repartías con tu familia, o sea, tus hijos incluso, bueno, tu hijo, solo tienes uno, ha comido esos pasteles por desgracia, pero bueno. Eh, Cuéntanos cómo era el ambiente del local, qué se respiraba, qué veías ahí raro. Pues era un poco raro porque tenía un olor bastante fuerte, pero no era un olor malo ni nauseabundo, era un olor bastante distinto. Y bueno, yo siempre que le preguntaba que de qué era la receta, ella me decía que era una receta casera de amor del bueno. Bueno, según lo que entendamos por amor, pero ya sabemos lo que ocurrió. Sin embargo, sabemos que, según los informes policiales y demás, Matilde conversaba mucho con sus clientes. O sea, era alguien bastante cercana para los que eran y los que no eran del barrio. Entonces yo quería preguntarte si tú, ya que has sido cliente habitual, ¿recuerdas alguna conversación con ella detrás del mostrador o fuera incluso que hayas mantenido? Pues sí, una vez le pregunté sobre el reloj que llevaba, ya que era bastante antiguo y estaba roto, o sea, ni siquiera funcionaba. Y ella me dijo que era para recordar el momento en el que todo se detuvo. Yo pensé que se refería a la muerte de su marido, pero ahora creo que se refería a otra cosa. Entiendo. Ese mensaje ocultaba bastantes intenciones, parece ser, ¿no? Pues sí, todavía la tengo grabada en la cabeza y todas las noches se repite. Es algo difícil de superar ante todo. Pero, Conchi, pongámonos en situación, ¿vale? Es un día cualquiera, estás viendo la tele o por el medio que te hayas dado cuenta. ¿Cómo te diste cuenta? Pues fue un lunes por la mañana cuando mi vecina del tercero bajó a decirme corriendo que había muchísima policía, que algo había pasado. Entonces, claro, yo me asusté y bajé corriendo a ver qué había pasado porque dije, algo le ha pasado a Matilde. Y una vez llegué vi un montón de coches, cintas amarillas, agentes entrando con mascarillas a la pastelería y claro, yo me quedé helada. Y un policía me dijo que me apartase, que era la escena del crimen, pero yo no llegué a pensar que ella era la criminal en este caso. Claro, eso habla muy bien de ti, Conchi, la verdad, porque lo primero que hiciste fue preocuparte por ella. Lástima que luego fuese un revés y tuviese el desenlace que tuvo. Pero ahí empezaron las noticias entonces. Pues sí, la primera vez que escuché por la tele que eran pasteles rellenos de carne humana, casi vomito. Me encerré en mi casa, me tiré días sin dormir, tiré todo lo que tenía en la comida. Con solo pensar que yo había comido eso y que mis hijos habían comido también de eso, no tenía palabras. Claro, y lo que yo te quería preguntar, como ya sabemos, es que el barrio es algo muy cálido. Tú haces algo y se entera cualquier vecino, es algo que está muy interiorizado, ¿no? Yo quiero saber cómo fue el shock, cómo se lo tomó el barrio en general. Tú, dime las sensaciones.
Pues fue bastante caos, la verdad, porque había muchísimos periodistas, había muchísima gente que lloraba, otros que insultaban el local. Estuvo 2 semanas oliendo a productos químicos por la limpieza forense. Y sí que es verdad que algunos vecinos se mudaron y otros ni siquiera querían pasar por esa calle. Yo, por ejemplo, me tiré 3 meses sin pasar por una pastelería porque todavía me recordaba a ella. Ya, es curioso bastante la mella que ha dejado Matilde en el barrio, supongo. Pero vamos a abordar un poco el tema Jorge, porque con Jorge tú has interactuado alguna vez, llegaste a verlo, ¿qué vibras tenía? Pues la verdad que pocas veces, pero hubo una vez que me lo encontré por la calle y bueno, siempre era un chico que tenía una mirada rara, era bastante callado y siempre iba con la cabeza hacia abajo. Y una vez le pregunté qué llevaba en la caja, porque llevaba una caja en las Hmm. manos, y él me dijo que eran ingredientes para su madre. Yo en ese momento pensé que sería pues lo típico, azúcar, huevos, harina, pero ahora no quiero saber de verdad lo que llevaba ahí dentro. Entiendo. Eh, También, ahora, si nos ponemos a pensar actualmente en las pruebas recabadas, en el tipo de mensajes que te lanzaba, nos da a entender de que ya lo dejaba caer lo que hacía Matilde. El caso es, ¿tú te arrepientes, Conchi, de no haber sospechado o no haber tenido un índice pequeño para intentar evitar o al menos adelantar este proceso y que no sigan habiendo tantas víctimas? Sí, la verdad que me arrepiento muchísimo porque es que no lo vi venir, ni siquiera lo intuí. A veces pensamos que la maldad se ve reflejada en una persona mala o que básicamente tiene cara de monstruo y realmente puede ser hasta la abuelita más tierna de todo el pueblo, con la voz más dulce y la sonrisa más bonita. Ya, entiendo. Es una fase bastante impactante ver que la bondad puede ser el disfraz perfecto para cualquier cosa, pero bueno. Eh, Quería también preguntarte, eh, ya que como has comentado antes, estuviste encerrada en tu casa sin poder salir, incluso a día de hoy tú has vuelto a pasar por el local. Sí, pasé una vez y lo primero que vi es que habían convertido el sitio en una floristería y la verdad que es bastante irónico porque donde hubo muerte una vez ahora hay flores y la verdad es bastante surrealista. Sí, es bastante surrealista, pero al menos se están intentando recomponer, porque es difícil levantar una situación así, más en un barrio que está bastante marcado. Entonces, yo sinceramente no sé cómo has aguantado, cómo estás aquí con esa fuerza para comentar las cosas. Yo sinceramente no podría, pero no sé si nos puedes explicar un poco más la situación de cómo lo estás sobrellevando hoy en día, ya actualmente, después de que ya haya pasado todo. Pues sobre todo con muchísima ayuda psicológica con mis seres queridos y bueno, tuve que, aparte de los 3 meses que no estuve, que no fui a una pastelería, me tuve que ir del pueblo durante pues un largo tiempo fuera a desconectar con mi marido y mi familia. Y bueno, a día de hoy, pues lo que digo, gracias a la ayuda psicológica y a mis seres queridos lo voy llevando poco a poco. Y después te habrás enterado por las noticias de que Matilde murió a manos de Jorge, de su propio hijo. ¿Eso qué provocó en ti? ¿Como alivio o decir por fin esto es un capítulo cerrado o cómo? Pues la verdad que fue un shock bastante grande porque a pesar de que yo sabía lo mala que era esa mujer después de todo, sentí un poco de pena por los buenos momentos que había tenido con ella, pero ahora mismo prefiero por mí y por toda la gente y por mi familia que esa mujer no esté aquí con nosotros. Entiendo. ¿Tienes algún mensaje que dar al público? Sí, que cuando se hable de Matilde, que no me gustaría que recordaran sus pasteles, sino lo que realmente hizo y es llevarse un montón de personas consigo. Claro, entiendo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí, Conchi. La verdad es que es bastante
fuerte de tu parte que lo hayas logrado y estés aquí compartiendo con nosotros tu historia, tu relato. Y a vosotros, mis queridos oyentes, damos por finalizado el capítulo de hoy de Relleno de Misterio. Esto ha sido todo de alguien que ha vivido de cerca lo que ha pasado en el local, que ha sido Conchi. Así que muchas gracias por escucharnos. Adiós.